Algo que tú dices, está desequilibrado interiormente, porque él hace un trabajo espléndido, George Brent, pero maravilloso. O sea, de esas películas que tú estabas citando, que hacía en los años 30, era un galán con Bette Davis y La calle 42. Entonces, aquí hay... perturba, verle desde la primera vez que le ves, perturba, incluso cómo camina, cómo los gestos que tiene. Pues claro, evidentemente tú dices, el guión dice, pueden ser varios los asesinos, puede ser incluso Ethel Barrymore, o sea que hay un momento que puedes pensar que sea ella, puede ¿no? ser cualquiera. Claro, Sí, porque sí. hace un... Pero enseguida, yo creo que enseguida sabes quién es, y eso no es malo, ¿eh? No, pero te perturba porque ya lo sabes, perdona. Porque para un espectador ingenuo, normal, lo que quiere presentarte es a George Brent, que es el bondadoso profesor, y además subraya mucho el carácter hogareño, va siempre con la bata, y enciende la pipa, y es tranquilo, y es ordenado, y sabe de cosas pacíficas, y es la figura paterna de ella, y todo eso, claro, lo cambia. Hombre, yo creo que ahí hay otra cosa que hay que insistir mucho, que es el aspecto psicológico. Claro, y perdonadme porque sí, yo no no, suelo ser freudiano. Pero estamos en la era de los traumas. Pero en el esto cine, es absolutamente, claro, hay que acomodarse según de qué hable uno, ¿no? Entonces a mí esta película me parece que absolutamente hay que decir que las consecuencias de Freud pueden ser a veces ridículas, cómicas, pero que es una revolución muy grande para el mundo entero lo que supuso Freud. Bueno, sencillamente, para empezar, el título, La escalera de caracol, pues eso es el subconsciente, lo que está abajo. Y ya está. Estamos aquí y hemos de bajar. Pero es que todos los personajes, yo he apuntado tantas cosas, hermanastros que se odian. El bueno y el malo que son al revés de lo que parece. Y es la vieja historia también del hijo pródigo. Los hijos de un padre que los despreciaba por débiles. Helen también es huérfana, no tiene padre. Vio morir a sus padres abrasados. Es decir, el peso de una historia es lo que le impide físicamente desarrollarse. Pero en el sueño que tiene es Albert, el profesor, el que hace de padre. Claro, de padre falso, de padre malo. Al final encuentra a su madre, pero Ethel Barrymore también es madre de uno, de Stephen, no de Albert, pero vio el asesinato hace tiempo. Es decir, hay toda una serie de traumas, de complejos. Abajo, lo que hay, cuando bajan por la escalera de caracol, es lo que necesitan para huir. La cocinera encuentra ahí el coñac, para escapar de ese mundo. Blanche encuentra las maletas. Helen encuentra, pues, la realidad, que no ha querido encontrar. Helen se ve sin boca en el espejo, sueña su temor, que es no decir sí en la boda. No decir sí, es decir, el miedo al amor, a la vida. En cambio, el marido de Ethel Barrymore era un vitalista, igual que el médico que la va a liberar. Y, sobre todo, que el asesino no es solo un psicópata. Por supuesto que lo es, pero no solo eso. En una de las primeras escenas le preguntan al alguacil, ¿y quién es el asesino? Y dice, tal vez yo, tal vez usted. Aquella vieja historia, ¿te acuerdas en aquellos años? Una novela y película francesa. Nous sommes tous des assassins. Todos podemos ser asesinos. Sobre todo si tenemos esa obsesión por la pureza, por lo bueno, no admitir ningún defecto físico, no admitir nada malo. Porque claro, eso es la viejísima historia de que hay que admitir que la realidad es impura, que las manos están sucias, que no somos ángeles. Otra película, aquí como no lo admiten, si queréis en clave política, pues eso es Nietzsche. Bien, el superhombre, nacionalsocialismo, fascismo, como queráis, pero también psicológicamente el admitir el pecado, el error, como queráis. Y bueno, que no es solución encerrar a Steve en la realidad, que hay que bajar a ese subconsciente, hacerse consciente de nuestros traumas, de nuestros problemas, para salir a la realidad, esa mansión cerrada. Lo comentábamos hace un momento, la mansión, esto es casi como una obra de teatro, pero claro, esa casa... Es la casa encantada, claro, es como una casa encantada. Bueno, y es un infierno para la chica, pero también es, un refugio. Pero es su hogar el útero también, materno donde se refugia de la realidad. Hay que poder abrirse y salir a la vida. No, o sea, que aquí está Freud. No, claro, por todos pero lados. es que Freud ha estado desde los 40 en el cine, y bueno, y estaba el cine de Hitchcock, y está en el Recuerda, ha llegado hasta Marnie la ladrona, o sea, que ha cubierto como cuánto ha podido estar esto, 15 años de películas, de traumas, de películas que en sí misma crearon un género. Y está en todos nosotros, o sea, lo importante es que Freud, hoy todos partimos de Freud, aunque no lo hayamos leído. Como partimos de Marx, como partimos de, en fin, los grandes revolucionarios. Que eso que tú dices, que es evidentemente cierto, y si solo estuviera en el argumento, quiero decir, bueno, es lo que decías tú, o los dos, poniendo el ejemplo de la otra versión, si no estuviera visualmente expresado,
se hubiera quedado notablemente antiguo y sería seguramente lo más convencional. Al estar expresado formalmente de una forma tan poderosa, a mí me parece que por eso sigue siendo vigente y sigue siendo pesadillesco e inquietante para quien lo ve. Y sobre todo porque todo el aire freudiano, que es cierto, no está como protagonista de la película, está un poco en el fondo de toda la historia cuando se analiza, pero evidentemente no es realmente la esencia, digamos, argumental de la película, aunque está en el trasfondo. Porque hay otro aspecto que la historia o la película o el guión sacan más a la superficie, que es el juego es entre fortaleza y debilidad, Sí. y yo creo que eso está bien, pero es que tampoco adquiere una enorme importancia en el clima realmente de la película y en la historia. Es decir, que este señor tiene esta especie de obsesión patológica por destruir las personas que considera imperfectas o débiles y tal. Bueno, pues sí, pero vamos, yo creo que eso no es la esencia de la película, y lo que le hace vigente incluso al cabo de los años es todo lo otro, digamos. A mí me parece que lo que es más valioso es lo que es la puesta en escena y lo que es realmente la narración de esa historia a través de unas imágenes audiovisuales, ahora que está tan de moda esto, audiovisuales en que tú analizas la película, por ejemplo, con toda la belleza fotográfica y de dirección artística, sin sonido. Se quedaría absolutamente coja, porque el sonido no es una ilustración, es que está totalmente integrada en la propia atmósfera de la película. Y yo creo que eso es lo que le hace que ahora siga siendo una película que todavía nos gusta y nos sobrecoge, en cierto modo. Bueno, pues es que tú ten en cuenta que, por ejemplo, que es una película muy parecida a La Mujer Pantera. Trabaja Smith, que era el tipo que el médico que se va a quedar con Dorothy McGee, era el marido de Simón en La Mujer Pantera. Es el mismo operador, son los mismos decorados, pero ellos tenían una especie de obsesión muy grande, Val Newton y toda esta gente de la RKO, con el sonido. Acordaos en La Mujer Pantera, por ejemplo, uno de los mayores sustos que te llevabas era aquel autobús que se detenía en Central Park y eran las puertas del autobús, era una cosa tremenda. Aquí hay aciertos notables todo el sonido. Cómo están graduados, por ejemplo, los truenos de la tormenta. No están puestos porque en un momento determinado suenan los truenos, no, están elegidos continuamente en la banda de sonido, o sea, que va todo, y van aunados con un plano que inmediatamente antes o después has visto una lámpara de gas. Es que vas asociando Claro, es que continuamente... añadirle al expresionismo visual el sonido es lo que hubieran querido los mudos. Claro. Porque ya en el expresionismo cinematográfico se daba grandísima importancia a los planos de tormenta, por ejemplo, lo que pasa es que no podían sonar. O sea, claro, si encima suenan, esto es un elemento dramático, poético y artístico mucho más importante. Ahora que La Mujer Pantera es mejor. Es que es otro planteamiento, además. Lo que pasa que a lo mejor, igual que la hizo Devien Turner, Siodmak hubiera rodado igual. Digamos que la historia era más poderosa que una mujer... Bueno, pero a eso Sí, iba sí, un poco a replicar. Claro, que la historia de la historia Mujer Pantera es una está historia más... perfectamente hecho, pero La Mujer Pantera se asoma todavía Sí, más es a la esos puerta fondos, del inconsciente. O sea, digamos, claro. simbólicos, Es misteriosos. más importante. Claro. Que sin, no siempre lo más sin importante necesidad de es mejor. explicaciones freudianas. O sea, quiero decirte que es que poéticamente es mucho más interesante La Mujer Pantera, por supuesto. Hombre, de todos Claro. modos, esta película, si fuera solo una película policíaca, digámoslo así, empieza con un crimen, al final se sabe quién es el asesino, muy bien realizada, pues estaría bien, pero menos bien que todas esas cosas, digamos, del lado oculto de la realidad que van apareciendo. Y el El lado mundo de oculto la está pesadilla. presente. Ahora, Claro. aquí también hay momentos de la categoría de la Mujer Pantera, cuando Ethel Barrymore está contando cómo vio aquel árbol moverse. Aquel árbol que se movía, Aquel ¿no? árbol que Eso se es movía, impresionante. que le echó al pozo y eso es un momento grandioso de la película, pero está apoyando eso que tú dices, hay una tormenta, está cayendo un diluvio de agua, el plano desde arriba picado, ves parte que se ilumina de repente cuando hay un relámpago y otra vez vuelve a la oscuridad. Ese es uno de los grandes momentos que tiene esta Hay película. una utilización que está muy bien, esto lo habláis antes con lo del ojo, cuando la cámara se El ojo, acerca. volvamos al ojo, el ojo que yo creo que eso como visión subjetiva, Claro. pero en plan visión subjetiva hay un momento estremecedor, que es cuando la chica entra por primera vez en la casa, Sí, sube, eso. se va al espejo, Claro. y el Sí, travelling que está parado a ese plano empieza el a ese movimiento. plano me refería yo. Ese que Claro. empieza a moverse, porque además empieza a moverse para que tenga conciencia el espectador De que el peligro de que es está en casa. subjetivo, además, de que no es una descripción, un travelling descriptivo. El peligro está en casa y Empieza está a mirando, moverse, claro. ese travelling subjetivo de la cámara subjetiva es un plano realmente muy notable, sobre todo porque crea un temor, porque sabes que Ella ha cerrado la puerta, que el está en peligro casa está- y el ojo está ahí. Y está ahí. Claro, eso me parece estupendo. Todo estupendo. ese travelling es Es muy que los bonito, sobre todo mecanismos- el acierto de que empiece a moverse Sí, dentro claro. del plano. Hay otro Los momento- mecanismos de angustia
están perfectamente unidos a los movimientos de la cámara. O sea, que la cámara, como tú dices, no es un problema. Hay muchas películas que hemos visto de suspense, misterio, terror, claro, panorámicas, no dicen, no, aquí la cámara es un elemento fundamental. O sea, que la cámara es George Brent en muchas ocasiones. Que la cámara muchas veces Claro, es el asesino. Es George Brent. Y entonces, No solo claro, en el ojo, que eso está No, evidente, claro. sino en otros momentos la cámara se mueve en función de que se mueve y claro, crea Ese es una un mecanismo sensación añadido. de terror Y eso en aquellos años era muy revolucionario. Hoy ya, digamos, nos lo sabemos más, Sí, pero sí, entonces claro. fuera No, pero sigue muy, funcionando, muy ¿eh? novedoso y es extraordinario.